Voy a empezar una serie nueva para todos los que asisten el jueves, que se llama Nuestra herencia en Cristo. Este es un estudio exegético, podemos llamarle así, es decir, que es exhaustivo, que es meternos a una de las epístolas que contienen más alimento espiritual para los cristianos. Y esta serie nueva, Nuestra herencia en Cristo, tendremos esta noche nuestro primer tema, que es escogidos por Dios. Para los que están anotando, escogidos por Dios. Y esta carta la escribió San Pablo, para empezar. Es un estudio sistemático de la carta a los Efesios. Repito, el autor es Pablo. Él estaba prisionero. Si va abriendo su Biblia allí mientras en la epístola a los Efesios, él estaba prisionero cuando escribió esta carta, y el propósito de él era para establecer a los cristianos efesios en las verdades de Dios. Muy importante esto. En el año 60, en el periodo del 60 al 62 es cuando Pablo escribe esta carta, y es una enseñanza, es un tratado que tiene la enseñanza acerca de el propósito que Dios tiene para cada cristiano, lo que tenemos de herencia en Cristo, y son enseñanzas que abarcan el pasado, el presente y el futuro de los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Entonces, tiene 6 capítulos esta epístola a los Efesios. Los primeros 3 son una de las enseñanzas teológicas más profundas que hay en las Escrituras, los primeros 3 capítulos. Los siguientes 3 capítulos, los restantes, hablan de la vida cristiana práctica. Entonces, esta es una epístola teológico-práctica, por decirlo de esa manera, ¿no? Donde hay un equilibrio entre las verdades profundas de Dios que necesitamos saber para luego nosotros vivir la intensidad del cristianismo, vivir con la riqueza que Dios nos ha dado en nuestra herencia en Cristo Jesús. Entonces, si vamos allí a esta epístola, leemos el primer versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ciertamente es dirigida a los efesios, pero también es una carta para la iglesia en general. Comienza diciendo Pablo. Pablo significa pequeño, pero se cree que es el teólogo más grande del cristianismo, el apóstol Pablo. Y dice, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, con una misión de parte de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es muy importante que los que servimos a Dios hayamos sido llamados y encomendados por Dios, si es su voluntad. Si no, ni meterse al ministerio. Y esta carta, Pablo dice, a los santos y fieles en Cristo. ¿Qué significa santos? A los apartados para Dios. Fieles significa a los que confían en Dios. Fieles. A ellos, es decir, en este caso a nosotros, se nos escribe esta carta. A estos fieles y santos que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay 2 palabras que resaltan: gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Recuerda esto: todo lo que somos, tenemos, logremos tener, alcancemos, todo es por gracia. Todo nos ha sido dado como un regalo de parte de Dios, por supuesto incluyendo la salvación, que es un regalo, es algo que Dios en su soberana voluntad, por su gracia, nos regaló. Entonces, Pablo dice, la gracia de Dios, todos los favores de Dios estén con ustedes. Y es muy importante que un cristiano camine en obediencia, entonces el favor de Dios fluye constantemente. Pero luego dice gracia y paz. La paz aquí se refiere
en primera instancia a la paz que tú y yo obtuvimos con Dios por medio de Jesucristo. Pero también incluye la paz que tenemos interior. Tenemos paz con Dios porque nos reconciliamos con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, hay una paz, ya hicimos las paces con Dios, hay paz con Dios, ya no hay contienda con Dios en el momento en que aceptamos a Jesús, pero ahora también disfrutamos la paz de Dios. ¿Cuántos disfrutan la paz de Dios? En medio de los sinsabores de este mundo y de los conflictos, podemos tener paz. Eso es algo maravilloso que los hijos de Dios debemos de disfrutar, la paz y la gracia de Dios. Versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo es riquísimo. Fíjese, comienza diciendo, bendito el Dios y Padre. Aquí bendito es una palabra griega, eulogeo, de donde viene, se deriva elogio. Es decir, nosotros debemos darle a Dios los elogios, la alabanza, el reconocimiento, porque Él es el único que es bueno, que es puro, que es santo, es el Dios de toda gracia, es el Dios de la paz, el Dios de la reconciliación. Entonces cuando dice Pablo, bendito el Dios y Padre, está hablando de que nosotros elogiamos los atributos de Dios. Por eso es muy importante que nuestras letras de las alabanzas exaltemos los atributos de Dios. Entonces nosotros estamos bendiciendo a Dios por medio de palabras. Entonces fíjese, note esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego en la segunda parte del versículo 3 dice, que nos bendijo a nosotros. Ahora, fíjese la diferencia en nosotros bendecir y luego Él nos bendice. Nosotros bendecimos a Dios elogiando sus virtudes, ¿sí? Pero Él no nos bendice a nosotros elogiándonos nuestras virtudes. No tiene sentido, porque en nosotros no hay nada bueno. Entonces, ¿qué significa que nos bendijo? Significa que Él lo hace de una manera práctica, es decir, Él nos bendice con hechos, porque Él no nos alaba y dice, los voy a bendecir. Ay, Chuy Mariscal, qué bien tocas la guitarra. Ay, qué bien, qué bueno que llegaste temprano a la reunión. Gracias que no se estacionaron en las cocheras. No. Dios no nos bendice de esa manera. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí o no? Bueno, respóndanme entonces, ¿no? Porque si no me quedo en blanco. Entonces, nosotros bendecimos a Dios cuando elogiamos sus virtudes y sus rasgos de carácter, lo que es Dios, su santidad, su bondad, etcétera. Pero Él nos bendice con hechos. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero enfatizar, Dios muestra su amor para con nosotros. Y ese es el sentido en que Dios nos bendice a nosotros. Entonces, fíjese, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 145 para hacer Salmo 145 en el versículo 4. Fíjese lo que dice allí. Generación a generación celebrarán tus obras, tus maravillas, tus hechos que tú haces, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. O sea, en las bondades de Dios, ¿sí? Dios no elogia nuestras bondades porque en nosotros no hay nada. Pero nosotros sí elogiamos su bondad. ¿Me explico? Entonces, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamaré la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Vemos pues allí cómo este salmo de alabanza del rey David exalta las bondades de Dios. Hay una
es un bendecir a Dios diciéndole, qué maravilloso eres, Señor. Nadie como tú. Cuando nosotros cantamos, no hay nadie como tú. Ya se me olvidó la letra. ¿Quién como el Señor? No hay nadie como Él. Cuando decimos, tú eres santo, santo, estamos haciendo precisamente esto, bendecirlo, pero luego Él nos bendice a nosotros. ¿Con qué? Con lo que Él hizo por nosotros. ¿Estamos? Ahora vamos otra vez a Efesios. Fíjese, dice, retomamos el versículo 3, que el Dios y Padre de Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero subrayar de qué manera nos bendijo. Con toda bendición, ¿qué dice? ¿Espiritual o material? ¿Por qué el énfasis de la Biblia es en bendiciones espirituales? Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, sus bendiciones son espirituales. Aunque otros quieran hacer creernos de que la única bendición que podemos recibir aquí en la tierra son los bienes materiales. No, esas son las añadiduras que Dios da a sus hijos. Entonces, bendición espiritual no se refiere a cosas materiales, sino obviamente a cosas espirituales que Él hizo por nosotros. Es decir, sus bondades de la salvación. Nada más con pensar en la salvación. Hace rato cantábamos, cargaste aquella cruz. Nunca dejemos de cantar eso, hermanos, de veras. Nunca dejemos de cantar que Él murió por nosotros, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Todo eso es exaltar lo que Él hizo por nosotros, y para nosotros se tradujo en una bendición espiritual. Imagínate que tus pecados hayan sido perdonados y que no hay más condenación si tú estás en Cristo. Esa es una súper bendición. Somos enriquecidos espiritualmente por medio de las bondades de Dios y todo lo concerniente a la piedad y a la vida eterna. Esas son las bendiciones espirituales. Ahora, si ustedes notan, el verbo está en pasado. ¿Sí o no? Nos bendijo. Es decir, nos llenó y nos dio todo para hacernos sus hijos, para salvarnos, para hacernos santos y fieles. Toda la obra que Cristo hizo por la humanidad, cuando una persona recibe esa obra salvadora de Cristo, en Colosenses 2:10, no lo busque, pero allí dice que nosotros estamos completos en Cristo. Es decir, ya no nos hace falta hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Dios, para tener el favor de Dios, porque todo nos es dado por gracia. Inclusive, fíjense, hasta la fe que tuvimos para creer, Él nos las dio. Porque dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es ni de vosotros, es un don de Dios. Pero Dios se las dio a aquellos que Él sabía que la iban a recibir. Esto está muy bueno. Entonces, nos bendijo en pasado. ¿Por qué? Dice Pablo, nos bendijo, y pone el verbo en pasado. Dios, a partir del momento en que Jesús muere en la cruz y una persona cree en Cristo, a partir de ese momento ya nos dio todo Dios. No sé si me explico. Ya Dios no nos va a dar más de lo que ya nos dio en Cristo. A veces nosotros oramos más mal y decimos, Señor, dame más de tu amor. Es que ya nos dio todo. No sé si me explico. Dame más de tu amor. ¿Qué más quieres que haga? Te va a decir Dios. Si ya te lo di todo en la cruz. ¿Qué tenemos que recibir? ¿Qué tenemos que hacer con ese amor? Simplemente recibirlo. Abrazarnos de la cruz y decir, gracias, Señor. Como cantábamos hace un rato. Gracias, gracias por haberme amado así. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, conocemos esto, escuchen bien, esto se llama conocimiento de Dios. Y eso es lo que va enriqueciendo nuestra vida espiritual. Porque entonces ya comenzamos nosotros a pensar y a decir, a ver, Dios me dio todo su amor en la cruz del Calvario. Entonces yo ya no necesito andar pidiéndole a la gente o a qué sé yo, a quién,
amor, no, porque ya estamos completos en Cristo. En Cristo, cuando Cristo expira el Espíritu, muere, en ese momento se sella todas las bondades que Dios nos ha dado. El asunto es que todas esas cosas se obtienen con fe y paciencia, creyéndole a Dios. El pecado que más uno de los pecados que ofenden más a Dios es el pecado de la incredulidad. Pero también hay un pecado que muchos cristianos, pues a veces por indolencia, por descuido, caemos, que es la ignorancia. No leemos la Biblia, no estudiamos las Escrituras, nos conformamos a veces nada más con la reunión del sábado, o del jueves o del domingo, y no alimentamos nuestro espíritu, y por lo tanto llegamos a no sabemos qué hacer en las situaciones que se requiere que nosotros apliquemos los consejos de Dios. No sabemos qué hacer porque no conocemos. No sabemos las riquezas que tenemos en Cristo. Por eso Pablo les escribe a los Efesios deseando en su corazón que ellos conozcan la herencia que tienen en Cristo, que nosotros también debemos de conocer. Entonces, fíjense, en Colosenses 3:1, por ejemplo, ahí nos habla de que debemos de buscar algo que está ¿en dónde? A ver, ¿dónde? Colosenses 3:1. Dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué cosas debemos de buscar nosotros? Las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Qué dijo Jesús acerca de buscar el reino? Buscad primeramente el reino. Y el reino es espiritual, ¿sí? Ahora, fíjate, retomo. Cristo nos bendijo, pasado. Ahorita voy a abundar más en este punto. Nos bendijo con toda bendición espiritual, pero luego, ¿en dónde dice? En los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Es decir, su sacrificio tuvo origen en la habitación de Dios, en Dios mismo, obviamente. Y eso significa que su sacrificio es tan eficaz que abarca a todo ser humano. Por más lejos que se vaya un ser humano, que viaje a la luna o a donde quiera. David decía, si yo me voy al extremo del mar, de la tierra, ahí estás tú. Si voy a la profundidad, ahí estás tú. Es decir, el alcance del sacrificio de Cristo es hacia toda su creación. Todos los seres creados, o sea, todos los seres humanos que podemos ser limpiados por la sangre de Cristo. Nuestra mejor vida, entonces, como consecuencia de esto que estamos estudiando, nuestra mejor vida no es aquí en la tierra, como nos quieren hacer creer algunos por allí. No, nuestra mejor vida, ¿dónde es? En los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esta frase en Cristo es muy importante, porque Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. No hay ningún corredentor, ni ninguna corredentora, ni ningún cosalvador que esté a la par en su obra de salvación. No hay nada, ni nadie, aunque algunos crean que hay ciertas personas o santos o vírgenes que son corredentores y cosalvadores. No, porque Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, pero los seres humanos no. Entonces, por eso es muy importante esta frase. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos 8, versículos 16 y 17 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Dice, y si hijos, herederos con Cristo, juntamente herederos con Cristo. Y si hijos, también somos herederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? ¿Qué es una herencia? Son riquezas. Pero en el caso de nosotros como hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, nuestra herencia es netamente espiritual. ¿Cómo es nuestra herencia? Netamente espiritual. Ahora, esto se traduce en lo siguiente.
Si somos herederos de Dios en Cristo, esto significa que todo lo que Dios tiene es nuestro. Todo lo que Dios hizo nos pertenece. Me estoy refiriendo a su salvación, pero todo lo que tenemos, que Dios tiene, es nuestro, hermanos. No sé hasta dónde yo le pido al Señor que les dé, como Pablo mismo oraba a los Efesios, les dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Que ustedes puedan captar estas verdades que nos van a hacer crecer y fundamentarnos en la fe. Entonces, si soy heredero de Dios por la muerte de Cristo, ¿qué me pertenece a mí? Todo lo que Dios tiene. Piensen un momento en eso. Su justicia, su poder, su posición, todo lo que Él tiene es nuestro. Por eso dice la Biblia, si Dios nos dio a su Hijo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Pero yo quiero que noten, otra vez pone en orden el principio espiritual. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas de esta vida? Y no es al revés. ¿Me explico? Porque repito, las riquezas que hablan la Biblia son de riquezas espirituales. Ok, ahora vámonos a echar un clavado a las Escrituras. Ahorita empezamos así como a nadar, pero ahorita nos vamos a echar un clavado y vamos a nadar profundo. Póngase su tanque de oxígeno, porque nos vamos a sumergir. ¿Cuántos no saben nadar? Así es que bueno, ahí tenemos flotadores para que ustedes van a andar en la superficie, pero nos vamos a echar un clavado a las Escrituras. ¿Están listos? Ok, ahí va, versículo 4. Nos bendijo con toda bendición, pasado, espiritual en lugares celestiales en Cristo, según, aquí viene, no en Él, antes de la fundación del mundo. A ver, explíquenme ese versículo. ¿Cómo? A ver, pastor, ¿cómo? A ver, bueno, ahí va. Ya nos echamos, nos vamos metiendo. Según, esas bendiciones es según nos escogió en Él, o sea, en Dios mismo, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Esta palabra nos escogió es de un término griego, eklejomai, con K. Eklejomai. Eklejomai, que se tradujo nos escogió, que es pasado. Pero ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que tú y yo existiéramos, Él nos escogió. Eso es lo que dice aquí. Ahora, eklejomai significa seleccionar. Es como cuando tú vas al supermercado así tipo gigante y quieres naranjas. Entonces tú las seleccionas, ¿no es cierto? Si tú vas al mercado de San Juan de Dios, allí no te dan chance de el kilo, es más barato, sí, pero allí oiga, ¿me deja escoger? Entonces le vale más caro el kilo. Entonces, seleccionar es tomar de en medio de otras naranjas, las naranjas que tú quieres. Ahora escucha, eklejomai nos escogió significa seleccionar, es decir, Dios nos seleccionó a ti y a mí para que fuésemos, ¿qué dice allí? Santos y sin mancha delante de Él. Nos seleccionó. A ver, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Eso es seleccionar. Ahora, ¿en base a qué nos seleccionó? ¿En base a qué nos escogió? ¿A que somos buenos? No, espéreme, escúcheme, ponga mucha atención. Ya estamos nadando ya en lo profundito. Ya estamos a 3 metros de profundidad. ¿En base a qué nos escogió? ¿A que éramos más buenos que los que no han recibido a Cristo? No. La Biblia dice que no hay un justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Veneno de serpientes hay en nuestras bocas, dice. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos, estabas incluido tú y yo, vestidos de Dios.
Pero entonces nos escogió desde antes de la fundación y sin mancha delante de Él, que Él nos seleccionó de entre todos los demás, nos escogió. Ahí va la respuesta, ¿en base a qué? Primera de Pedro 1, tengo una señal ahí en Efesios. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Pedro dice, apóstol de Jesucristo, otra vez, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta era dirigida a todos los que estaban siendo perseguidos en ese momento, pero también a nosotros se nos aplica. Versículo 2, elegidos, ahí está otra vez, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y nos escogió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. La clave aquí de en base a qué nos escogió está en esta palabra, en esta frase en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Si usted nota, dice presciencia, no dice presencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Esta palabra se deriva de una palabra griega que se llama prognosis. Se tradujo presciencia. Y en el griego prognosis significa literalmente saber de antemano, conocer anticipadamente las cosas. Significa pensar por adelantado en base a lo que Dios, que es el único que es omnisciente. ¿Sabes lo que es la omnisciencia de Dios? Todo conocimiento, pasado, presente y futuro. Cuando dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, ya Dios dijo, Chuy Mariscal, ¿por qué es muy bueno? Chuy Olivares, ¿por qué es súper no sé qué? No. ¿Saben? La presencia de Dios es el conocimiento anticipado de las cosas. Es decir, significa que Dios, en todo su conocimiento y sabiduría, nos conoció aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Y como Él sabía en su todo conocimiento que Chuy Mariscal, que la hermana Petra, que el hermano Juan le iban a recibir en su corazón, iban a creer en el sacrificio de su hijo, en base a ese conocimiento anticipado, aún desde antes de que nacieras, fue que te escogió. Ya se les fundieron los fusibles a algunos. Bueno, todavía voy a abundar un poco más, porque esta es una de las doctrinas bíblicas más extraordinarias que hay, hermanos. Este escogimiento nos despoja de cualquier mérito propio. Punto. Es que hay cristianos, no, es que yo estoy en los caminos del Señor porque yo no era tan... Cálmate, camaleón Casillas. No. Todos merecíamos la muerte y todos merecíamos el infierno. Pero el Señor, en su presciencia, sabía quién le iba a recibir y quién le iba a rechazar. ¿Estamos o no? Hechos 9, versículo 15. Quiero ilustrarles con este avalancha de versículos que vamos a estudiar lo que es esta doctrina de la elección, de cómo Dios nos eligió en base a su conocimiento anticipado. Hechos capítulo 2 primero. Es decir, fíjate, Dios en la eternidad sabía que el jueves 1 de febrero ibas a estar aquí escuchando
cómo Dios te conoció. Ay, a ver. Respiren hondo. Entonces, ¿Dios sabía que yo me iba a estacionar en una cochera? Sí. Por eso es la palabra de Dios, escúchenme bien, para corregirnos. ¿Sí o no? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Dios a sus hijos los instruye, los disciplina, los corrige. Porque le costó mucho, le costó su hijo Jesús. Ok, Hechos capítulo 2, versículo número 22. Varones israelitas, aquí está hablando Pedro después de que el Espíritu Santo cayó sobre los casi 120 ahí en el aposento. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen el versículo 23. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Escuchen bien, voy a hacerles un par de preguntas para que no duerman esta noche, como les dije el otro día a los estudiantes. A ver, ahí va. ¿Dios sabía que Satanás se le iba a revelar, sí o no? Entonces, ¿para qué lo creó? No van a dormir esta noche. Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecerle, sí o no. Entonces, ¿para qué los hizo? Van a estar con los ojos así. Ay, Dios. Está bien facilita la pregunta, la respuesta, pero se los voy a dejar ahí para posteriores enseñar. No, de veras, porque ese es otro punto y aparte. Pero escuchen bien lo que dice aquí, que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. El plan de Dios de redención fue planeado con una exactitud extraordinaria. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, dice que lo querían prender y matarlo, y pasó en medio de ellos porque no había llegado aún su hora. ¿No dice así? Y cuando llegó la hora, estaba en el huerto de Getsemaní y les dijo: prepárense, oren, ayúdenme a orar porque llega la hora. Escúchenme bien, Dios tiene total control del universo y de todas las cosas que giran alrededor de él y de los que viven en esta tierra. Y entre esos estás tú y yo, y como somos sus hijos, ahí es donde el versículo de Romanos 8, 28 y 29, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, buenas y malas, aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Nada se le escapa a Dios, hermanos. Entonces, cuando yo entiendo que Dios tiene toda mi vida en control, por eso Jesús dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Por eso es que la salvación no se pierde. Estamos seguros en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me pidió, quiere zarandearte? Y Pedro le dice, ¿me vas a negar? No, yo no te niego. Dios sabía, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Por qué lo permitió? Ahí sí les voy a contestar. Pues ¿saben por qué lo permitió? Porque Jesús ya sabía que Pedro se iba a arrepentir. ¿Por qué Judas nunca se arrepintió? ¿Por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que él era el que lo iba a entregar? Porque Jesús ya sabía que Judas nunca se iba a arrepentir. Ese es el Dios que servimos. Y luego a veces, como nosotros desconocemos la dimensión de este conocimiento, que es profundo, lo decimos: se me hace que ni Dios sabe lo que sufro. Cállate la boca, hermano. ¿Cómo que ni Dios sabe lo que sufro? Ay, se me hace que ni Dios me ayuda, ni Dios puede. A ver, espérame. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios no sabe cómo te sientes?
que Dios no sabe por lo que estás pasando, que por qué Dios permitió lo que permitió, que te dolió. ¿Sabes qué? Dios siempre tiene propósitos. Pero en nuestra perspectiva humana es muy distinta a la de Dios. Para nosotros es doloroso y trágico, pero para Dios es para bendecirnos y formarnos. Es otra onda con el Señor. Por eso necesitamos conocer las riquezas de su herencia. Están muy serios. ¿Están comiendo? ¿Sí? Algunos están así como, miren, de aquí se ven las caras. Hay 2, 3 que están así. O sea, ya se les hizo un cortocircuito. Está bien, no hay problema. Mira, eres salvo, no te vaya a dar un infarto aquí. Y pues sale peor el asunto. Ay, bueno, a ver, respiren hondo. Ahí va otro. Hechos 9. Hechos 9, versículo 15. ¿Se acuerdan cuando Pedro se encuentra con Jesús, cae, cuando tiene el encuentro con Cristo? Después Jesús le habla a un cierto Ananías para que reciba a Pablo. Y empieza a discutir a Ananías y le dice, no hombre, este es el que nos mete a la cárcel, Señor. Y tú, fíjate, le está informando a Cristo que ese era el que los mete a la cárcel y el que los persigue. Y fíjate lo que le responde Jesús en el 15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque le dijo, ve, impone las manos y ora por él. Ve, dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es este? Pablo. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿En base a qué? ¿Sabía Jesús que Pablo iba a ser el más grande teólogo del cristianismo? Lo sabía. El instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 13. Entonces fíjense cómo estamos viendo acerca del por qué nos escogió, en base a qué, en qué consiste la elección. No porque somos buenos, sino porque por gracia. Hechos 13, versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, escuchen bien este versículo, y creyeron en el Señor todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Esto implica que no todos creen. ¿Se acuerdan que Jesús, allí mismo donde él nació, no pudo ser profeta en su tierra? No todos le creyeron, porque no todos le creerán. Pablo dice que no es de todos la fe, aunque es para todos, pero no todos creen. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcan, pero Él no puede forzar a nadie a que acepte a su Hijo. Pero Él ya sabe quiénes son los que le van a recibir. A ver, vámonos rápido. 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. Dice así, por tanto, bueno, déjame leerle desde el versículo 8, 2:8 al 10. De 2 Timoteo, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, escuchen esto, hermanos, todo lo soporto por amor de los escogidos. Nada más que Pablo no sabía quiénes eran. Por eso nuestra responsabilidad es predicar. ¿Estamos? Predicarle a todos, ir y predicar a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Tú y yo,
como no somos Dios, no sabemos quiénes son los que están ordenados para vida eterna. No sabemos los que Dios ya sabe que van a creer. Por eso no debes de frustrarte cuando predicas la palabra de Dios. Seguido hay gente que se me acerca y me dice: pastor, yo le predico a mis compañeros de trabajo y ninguno quiere. Tú sígueles predicando. No quiere. Ese no es asunto tuyo. Qué bueno que te duela, nos debe doler porque sabemos a dónde van, al infierno. Pero no podemos hacer más. Una vez que tú ya les predicaste el mensaje del evangelio, eres limpio de la sangre de ellos. Pero ninguno va a poder decir: a mí nadie me dijo. Pero tú y yo no sabemos quiénes son. Pero por causa de los escogidos debemos de soportar todo. Es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no es cierto? Escuchen. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria efímera. ¿Así dice? ¿Qué entienden por salvación con gloria eterna? ¿Que se puede perder? Imposible, hermanos. Y ahorita vamos a ver, bueno, eso ya lo hemos estudiado, pero vamos a abundar. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué debemos dar siempre gracias a Dios? A los colosenses les dijo en todo, a los efesios les dijo por todo den gracias a Dios. Porque el que da gracias a Dios reconoce la soberanía de Dios y reconoce y entiende en un buen nivel el poder del conocimiento de Dios, que Dios tiene de las cosas. Dice: debemos de dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Hermano, demos siempre gracias a Dios de que Él haya tenido misericordia de nosotros. De que Él los haya escogido desde el principio. ¿Cuál principio? Antes de la fundación del mundo. Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad del Evangelio. Otro versículo, Romanos 8:28, que ya citamos, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a explicar algunas cosas. Romanos 8:28. Dice así: y sabemos, ahí está una palabra clave, sabemos, conocemos. No somos ignorantes de cómo Dios me conocía desde antes. Y todo lo que suceda es para mi provecho. Y sabemos, decía Pablo, hay cristianos que no saben que todas las cosas, que le chocaron el carro, ¡ay, porque a mí! Dios tiene un propósito. Y debemos de dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Solamente a los que aman a Dios. Se entiende que son sus hijos los que aman a Dios. Ok, sabemos que a los que aman a Dios, todos ustedes y los que nos oyen por internet que han nacido de nuevo, todas las cosas, incluyen en el griego original buenas y malas, les ayudan a bien. En el original se lee: obran y trabajan para vuestro bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito, o sea, el propósito de Dios, ¿son qué? Llamados. Versículo 29. Porque a los que antes, prognosis, porque a los que antes, ¿qué? Conoció, desde antes de la fundación del mundo, también, en ese conocimiento que Él sabía que tú le ibas a recibir, también a esos que conoció los predestinó. ¿Qué significa los predestinó? Les trazó todo un destino para que caminaran en él. Cuando tú ni siquiera existías, Él ya sabía
que tú te ibas a arrepentir, que ibas a llorar por tus pecados, que ibas a lavarlos en la sangre de Cristo. Te conoció, te vio en el futuro. Qué tremendo. Qué Walter Mercado, ni qué nada. Pues a esos que él conoció, también los predestinó, les trazó un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Aquí qué significa imagen a su Hijo? Al carácter de su Hijo. ¿Cómo es Cristo? Es todo bondad, ¿no es cierto? Hace falta que Dios trabaje en nosotros, ¿no es cierto? Ese es el propósito. ¿Sabes por qué Dios usa las aflicciones, las adversidades de la vida y todo tipo de situaciones para formarnos? Santiago, Pedro lo dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa... extraña les aconteciese, sino que miren, lo que pasa es que Dios está probando su fe, escribe Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con la fe de Jesús, con la fe de Pedro? ¿Qué no trató con él? ¿Por qué permitió que lo negara? Para despojarlo de su soberbia, de su orgullo y autosuficiencia. ¿Por qué permitió en la vida de Pablo un aguijón, un mensajero de Satanás que lo traspasara? Para que no se enorgulleciera. Entonces cuando entres al hospital no digas: ¡ay, yo voy a atar al diablo con, como les dije en la mañana a los estudiantes! En lugar de decir: Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? No, hombre, atan al diablo con nudo ciego, nudo marinero, nudo ranchero, nudo vikingo y una nudadera impresionante. Y Dios muchas veces te mete allí para tratar con tu orgullo. A veces para no permitir que caigas en un pecado. Nos falta conocer a Dios, ¿no es cierto? Entonces dice: a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el principal, el que merece toda la gloria. Escuchen el versículo 30. Y a los que predestinó en su conocimiento anticipado, a estos también los llamó. Claro, ya exististe, naciste ahí en el Seguro Social junto con otros 50 bebés. Tú fuiste el 51, pero Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Empezaste a crecer y te llamó. ¿Cómo te llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. Te llamó. Y como Él ya sabía que tú lo ibas a recibir, ya tenía un destino trazado. Y llegó alguien y te empezó a compartir. Pero tu naturaleza pecadora te hizo rechazar de primera instancia. ¿Cuántos rechazaron? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo nos resistíamos? Pero Dios ya sabía que tu corazón, por gracia, tú ibas a responder al mensaje de Él. Entonces nos llamó. Y a los que, pongan mucha atención, y a los que llamó y recibieron el mensaje del Evangelio, a estos también justificó. ¿Qué es justificó? Los declaró sin pecado delante de Él. Leímos en Efesios 1:3, para que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso es justificar.
En el momento que recibimos a Cristo por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el momento en que atendimos al llamado, nos justificó y ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ya no andamos con esa vieja naturaleza. Ahora somos una nueva creación. Entonces nos justificó. Nos declaró ya santos y sin mancha delante de Él. Y a los que justificó, se le perdieron. Así dice. ¿Por qué algunos se van de la iglesia, reniegan de Cristo? Y ahí es donde algunos cristianos, al no conocer todo esto, dicen, ay, ya perdió la salvación. No, hombre, esos nunca se convirtieron. No podían perder la salvación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y cuando dice de nosotros, de los nacidos de nuevo se refiere, de los hijos de Dios, para que se manifieste que no todos son de Dios. Pero el Hijo de Dios se puede desviar, ¿cierto? ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? A eso se refiere. O sea, no perdió su salvación, se arrepintió y volvió a nacer de nuevo, no. El que es hijo de Dios que se desvía aquí en la tierra, tarde o temprano vuelve. Te puedes pasar 15 años allá entre los cerdos comiendo algarrobas, pero va a llegar un momento en que tu naturaleza, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y el Padre siempre esperándote porque es tu Padre. Entonces, la salvación es imposible que se pierda, porque nadie puede, escúchenme, frustrar el plan de Dios. Si te predestinó, te ordenó para vida eterna, nadie, ni un pecado por más horrible que sea, puede hacer que se detenga lo que Él ya ordenó desde antes de la fundación del mundo, para ti y para mí, para los que Él ya sabía que íbamos a creer. Respiren otra vez así. Pero todavía no se acaba allí, todavía no se acaba, fíjense. Y a los que justificó, fíjate, todo conoció, predestinó, llamó, justificó, ya es una realidad en ti y en mí ahora. ¿Sí o no? Pero ya lo era desde antes de que tú y yo naciéramos. ¿Tú crees que la glorificación futura se frustre? Imposible. Imposible. Lo único que falta que se cumpla en nosotros de este versículo 30 es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Ya tener la naturaleza del cuerpo como Cristo es después de que resucitó y subió al cielo. Nada ni nadie va a detener ese último proceso en tu vida, en mi vida, si eres hijo de Dios. Estamos seguros en Cristo, hermano. Por eso, cualquier cosa que sucede, no va a pasar absolutamente nada. Y Jesús lo dijo de una manera muy sencilla pero profunda: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma, la nueva naturaleza, no pueden matar. Estamos seguros en Cristo. Otros versículos, tenemos unos minutos. A ver, Gálatas 1:15, vámonos rápido. Gálatas 1:15. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, aquí él se bajó un poquito, porque acá en los Efesios les dice desde antes de la fundación del mundo, pero cuando fui concebido, desde ahí es para mí. Va a andar haciendo sus cosas ahí y va a despachar al cielo a 2, 3 cristianos. Fíjense la misericordia de Dios, hermano. Porque alguien puede decir, ¿a poco Dios puede perdonar a los narcos que han hecho? Eso y más. Es más, les voy a decir algo. Cuando lleguemos al cielo, si eres hijo de Dios, la tienes asegurada. La salvación es segura en Cristo. Gloria eterna, dice. Cuando estemos allá,
nos vamos a llevar 2, 3 sorpresitas, porque no van a estar algunos que pensábamos que iban a estar. Y de pronto vamos a ver a otros que, ¿y este qué hace aquí? ¿Que no era el narco que agarraron, que mató a quién sabe cuántos y los ametralló? Y te voy a decir, sí, pero alguien me habló ahí en la cárcel de Cristo y lo recibí en mi corazón y por gracia soy salvo. Y tú vas a decir, Pablo dice que hasta que estemos allá en el cielo entenderemos la magnitud de cómo fuimos conocidos por Dios. Hasta ahorita nada más vemos como en un espejo, pero en aquel día entenderemos ya en toda su plenitud cómo fue eso, de que Él ya nos conocía, de que si Él ya se veía que iba a fallar a Adán, ¿por qué nos hizo? Y son preguntas bien profundas. Hay cosas que nos son reveladas, otras no. Las reveladas son para nosotros, los que creemos. Para los que no creen, no se les revela nada. Para ellos es locura el evangelio, ¿no es cierto? Pero para los que creemos es poder de Dios, dice la Biblia. Entonces dice que Dios le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ahí está. ¿Por qué? Porque eras muy bueno, Pablo, era un asesino. ¿Saben que el mocha orejas va a estar allá en el cielo? Pedro. Ese fue el primero. Ay, rápido, Jeremías 1. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Vamos desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, ya estamos en el Antiguo Testamento, fíjense. Vino a mí palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios conoce cualquier aspecto de mi vida. Porque tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Wow. Y lo dice el salmista, tal conocimiento es maravilloso, es grande y no lo puedo entender. Es muy profundo esto, hermanos. Alguien puede decir, no, pero ¿por qué les enseña eso, pastor? Escúchenme bien. Cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, habían transcurrido 3 años de que él había fundado la iglesia. Escuchen, eso me enseña a mí que aquí hay algo escondido, hay un mensaje escondido. ¿Cuál es? De que un cristiano que llega entre los 3 y 4 años de haber nacido de nuevo, debe de ser un cristiano sólido. Pero hay cristianos que tienen 25 años y todavía vienen de cristianos y dicen, oiga, pastor, dígame, ¿será bueno si mi hija se casa con uno cristiano? Casi te quedas electrocutado ahí. Tú. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuántos años tiene de cristiana? Ay, hermano, 25 años de cristiana. Pero ¿cómo usted me pregunta eso? 25 años. Ha habido algunos estudiantes que asisten a la escuela bíblica. Ahorita ya hay estudiantes de varias partes de la República y de otras congregaciones. Y seguidos se acercan y dicen, ay, pastor, yo tengo un trimestre aquí y he aprendido en 3 meses lo que en 20 años no había aprendido. ¿Por qué, pastor? Yo no sé. Y bueno, sí sé. Nada más que es difícil decir a veces ciertas cosas, ¿no? Hermanos, por eso andar entre las ramas con otras enseñanzas que no son la Biblia, por eso hay tanta torcedura en las iglesias, torcedura. Tantas cosas torcidas, hermano. Los cristianos, puros sentimientos, quieren sentir, no conocen la palabra de Dios, vienen las pruebas y todo, y se van del Señor, y se enojan con Dios. Pues no me dijiste que era hijo del rey.
porque no están sólidos aquí. Dice pues, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y se asustó Jeremías, Fíjate el versículo 6, y yo dije, dice, Señor Jehová. Se asustó. Yo cuando medito esto así, ya me conocía, Señor, sí, y ya conocía que tú me ibas a preguntar eso ahorita. Oye, Señor, hermanos, ¿qué le podemos esconder a Dios del corazón? Nos vamos sobre el final. Juan 13:18, rápido, Juan 13:18. Yo se los leo. Anoten ustedes. No hablo de todos vosotros. Yo sé, dijo Jesús, a quienes he elegido. Yo lo sé. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Escúcheme bien. Pregunta. ¿Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Por qué lo escogió? Eso no lo libera a Judas de su responsabilidad de haber rechazado a Cristo. Pero en su conocimiento profundo que Dios tiene, lo escogió e hizo que la escritura se cumpliese. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sin comentarios. Capítulo 15. Por eso cuando Pedro le dice, que nada de esto te acontezca, quita delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Y Pedro se asusta todo allí. 15:16 de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, ¿ya ven? Nosotros no fuimos los que lo elegimos a él. Porque nosotros no conocemos, fíjate, ¿quién entenderá sus propios errores? Nadie. Tuvo que venir Dios a decirnos, ¿sí o no? Entonces, ¿tú crees que tenemos la capacidad de elegirlo a Él? No, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo, dijo Jesús, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque somos sus hijos. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, os seleccioné del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Quién nos eligió? Dios. Santiago 2:5. Se los leo así para que irnos más rápido. Santiago 2, versículo 5. Dice así: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quiénes escogió Dios? ¿A quiénes? Díganlo fuerte. ¿Por qué aquí habla de los pobres que no tienen dinero? ¿Ah? A eso se refiere aquí, el contexto nos lo enseña. Escuchen bien. ¿Por qué Dios los eligió? ¿Por qué eligió a los pobres? O sea, ¿por qué los pobres son más receptivos al evangelio? Porque el rico puede comprar todo,
Por eso Jesús dijo, qué difícil es que los ricos entren al reino de Dios. No imposible, pero sí muy difícil. ¿Por qué? Porque los ricos confían en sus riquezas y el pobre no tiene de qué agarrarse, de dónde. Entonces eso provoca una sensibilidad que cuando llega el llamamiento de Dios, él ya sabía y se va sobre la gran multitud son de pobres. Esto contradice totalmente al falso evangelio de la prosperidad. Totalmente. Ok. ¿Qué tanto por ciento de los miembros de las iglesias son pobres, que viven al día, pues? Pues yo le aseguro que un 90 y pico por ciento, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué los escogió? ¿Para que sean ricos en qué? En fe. ¿Qué es lo que se apropia de todas las riquezas, de las bondades de nuestro Señor Jesucristo? Y por último, hermanos, Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17, versículo 14. Aquí es una escena ya en los fines de los tiempos. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son ¿qué? Llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Él? Tú eres llamado, elegido y fiel. Escúchame, fiel habla de fidelidad. Fidelidad habla de una total confianza en Dios. Nosotros podemos tropezarnos, podemos caer en el transcurso de nuestra vida cristiana. Hay una enorme diferencia. Déjame plantearlo otra vez. El pecado de Judas de haber traicionado a Jesús y la negación de Pedro a Jesús, de Jesús, están en el mismo nivel. Fue algo terrible. Pero escúchenme bien, ¿saben cuál es la gran diferencia entre ambos? La diferencia es que Judas lo premeditó, lo pensó, lo calculó, agarraba del dinero y dijo, este es un buen negocio, y agarraba de la ofrenda. Y cuando le derramaron el perfume a los pies de Jesús, dijo, no, esto debería haberse vendido para darse a los pobres. Hipócrita, mentiroso. Él se quería quedar con el dinero. Y él lo planeó, fue con los sacerdotes y le dijo, ¿qué me dan si se los entrego? Te damos 30 monedas de plata, sale, fírmale aquí, órale, ¿cómo no? Somos cuates tú y yo. Y el pecado de Pedro no fue premeditado, para nada. Esa es la gran diferencia entre un no nacido de nuevo que hace las cosas con conciencia. Pero el Hijo de Dios, nacido de nuevo, ese no quiere pecar, ¿verdad que no, hijos de Dios? Pero de pronto, pero nunca fue premeditado en el corazón. Esa es la gran diferencia. 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Él ya te conocía. Conoce tus más íntimos pensamientos. Conoce tus necesidades más profundas. Si son necesidades afectivas, lo que sea. Conoce que tú lloras solito ahí en tu recámara, inundas ahí la cama, hasta ya se hace cama de agua. Él conoce todo. Sabe de qué tienes necesidad, sabe lo que te está doliendo ahorita. Conoce lo que estás pensando. Él sabe lo que mañana vas a pensar cuando recién abras tus ojos. Él sabe todo. Y si sabe todo, eso saben qué debe de producir en nosotros una seguridad maravillosa. Soy hijo de Dios y nadie me arrebatará de su mano. Y todo lo que suceda es para bien, porque Él trabaja y obra para mi bien. Y si me porto mal y me disciplina y me da mis azotes, porque es mi Padre. ¿Están conociendo más a Dios? ¿No quieren darle gracias por estas riquezas? Pónganse de pie.
Aleluya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escúchame bien, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Cómo somos delante de Él? Puros y sin mancha. Eso va a ser el tema del siguiente jueves. Levanta tus manos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. La verdad es que tal conocimiento es maravilloso para nosotros, Señor. Alto es, nos cuesta trabajo comprender. Pero Pablo oraba y él decía, para que conozcan la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, que excede, que rebasa cualquier conocimiento terrenal. Señor, si tal obra maravillosa hiciste por nosotros, con razón Pablo decía, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? No. ¿Espada? Tampoco. Antes, en estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, decía el apóstol, que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ningún demonio nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias porque nos enriqueces, nos has enriquecido con toda clase de bendición espiritual. Gracias por revelarnos y mostrarnos estas riquezas. Nos sentimos con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia fuimos llamados, justificados, y nada detendrá el final de la historia. Seremos glorificados juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.